Santo Tomás Moro, mártir del año 1535. Este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, que se celebra el 20 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo de santidad y en cualidades con su compañero de martirio San Juan Fisher. Nació Tomás Moro en Cheapside, Inglaterra, en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre era juez y le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa en la biblioteca estudiando, lo cual fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía y un profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces dispuso optar por la vocación del matrimonio, se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñoso padre. Su vocación estaba un poco más allá, su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para sus hijos y para los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gente muy pobre y casi nunca invitaba a almorzar ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban a publicar. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena que él. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. No topos, lugar, lo que no tiene lugar. En este libro describe en realidad una nación que no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y desprotegidos y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero ese altísimo cargo no cambió en nada su sencillez, siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos, alguien llegó a afirmar, parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y a los desamparados. Otro añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este, pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor, el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandara cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena.
Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la Iglesia de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como el reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado rey, ni el divorcio, ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su cargo, lo confiscaron sus bienes y el rey lo mandó como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de estos altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca, y ambos fueron llevados a la torre fatídica. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 días. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice: «Con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a distribuir y a disminuir las penas que esperan de mí en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda, y todo lo que permite Dios para el bien de los que lo aman, y lo que el buen Dios permite que me suceda es lo mejor, aunque no entendamos ni no parezca así». El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores del rey Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: «Mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión». Tomás fue llamado en último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: «Tengo que obedecer lo que a mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Esto es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey». Se lo dictó entonces la sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio del 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio de martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío: «Por favor, mi abrigo porque doy mi vida, pero un resfriado no lo quiero conseguir». Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 50, «Misericordia, Señor, por tu bondad». Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores. Y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1935. Un sabio decía: «Este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser un comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano». Su vida es recordada el 25 de junio de cada año, invitándonos a nosotros que también podemos ser fieles a Dios aún en medio de nuestras relaciones públicas. Su vida es celebrada el 25 de junio de cada año, invitándonos a nosotros a que también debemos ser fieles a Dios sin importar el cargo público o la responsabilidad social que tengamos, porque lo que importa no es el cargo, sino el corazón. Entrega tu corazón a Dios y sirve a los demás amando al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.